Saludos cordiales desde el canal de Esoterismo Práctico. Nos encontramos para realizar una conferencia esotérica, hermética, oculta. Pero una conferencia que en un momento determinado el tema que toquemos puede ser tocado por muchos ámbitos, por muchos lugares, filosófico, religioso, psicológico, etcétera. Pero nosotros ese tema lo vemos desde un punto hermético, para englobar todo lo que son las ciencias herméticas, esotéricas, etcétera. Y en ese punto es solamente un punto de una línea, que una línea son, una línea es una largura sin anchura, y está compuesta de infinitos puntos. Y nosotros tocamos un punto de esos infinitos, y como siempre digo, mientras más seamos y más puntos toquemos y todo el mundo hable de un tema, más percepción tendremos de la línea y no solamente de puntos aislados. Empecemos. ¿De qué queremos hablar hoy? Título de la conferencia: el intelecto. Bien. El intelecto. Hay personas que le denominan el centro intelectual. Me parece muy acertado. Y hay otras personas que lo denominan como el cerebro intelectual. Nos hablan de dos cerebros más y de 5 centros. Me parece estupendo y muy bien dicho. Y muy bien explicado. Tanto en el Cuarto Camino, como por Gurdjieff, como por Samael. Me parece muy bien. Y está muy explicado y podemos encontrar esas explicaciones en el ámbito de YouTube o de libros o de conferencias en directo, etc. Y de esos 3 cerebros o 5 centros que alguien habla, ¿no? El intelecto siempre para la parte espiritual, bueno, lo de siempre lo acabo de poner yo y no es cierto. El intelecto en algunas ocasiones, cuando yo he leído algunos libros, lo dejan como un principio el más bajo. Y ponen otros principios como puede ser la intuición por encima. Recuerdo de vidas pasadas por encima. Otras capacidades que se tienen por encima de lo que es el centro intelectual. Y quiero romper una lanza por el centro intelectual, lo importante que es. Es muy importante para nosotros. ¿Dónde nace el centro intelectual? ¿Quién nos da el centro intelectual? Aquí es una pregunta que es chula. A mí me encanta esta pregunta. ¿De dónde nace? ¿Quién nos lo entrega? ¿A quién entregó? ¿Quiénes fueron los primeros intelectuales? Hablando de, vuelvo a decir una vez más, la palabra intelectual desde el punto de vista esotérico, y desde ese punto de vista valoramos lo que es el intelecto. Otras personas tendrán otras valoraciones porque utilizan otros estudios. Nosotros utilizamos este. ¿Quién nos otorga el centro intelectual? Si digo que el centro intelectual nos lo otorga Dios, como todo demás, pero como una forma muy evidente, y si viene de Dios tan directamente, no puede quedar el último de la fila. Si es que hay una fila, y realmente más que una fila, es una línea horizontal más que una línea vertical, y todos valen igual. La palabra intelectual, ¿qué significa? Viene del latín, que significa habilidad de escoger bien. Y ya solamente su significado, lo que en un origen tuvo ese significado, es donde nosotros nos basamos. Habilidad de escoger bien. ¿Quiénes fueron los primeros que tuvieron
la capacidad de escoger. Ya no digo bien. Si nos remontamos, y permitidme remontarme al Antiguo Testamento, que quizás es lo que todos conocemos ahora, los primeros que tuvieron esa habilidad de escoger fueron un tal Adán y una tal Eva. ¿Y qué podían escoger? Le dijeron, más o menos, que no recuerdo la palabra exacta, el criado dijo, de todos los árboles comeréis, de todos los frutos de los árboles comeréis, menos de este, que no podéis escoger el fruto. Entonces ellos podían escoger hacerlo o no hacerlo. Desde ese mismo momento, el ser humano es intelectual. Vuelvo a decir, valor intelectual desde el punto de vista hermético-místico, no de otras funciones. Pero desde ese mismo momento que Dios le da la oportunidad de escoger a ese Adán y a esa Eva, el resto de la humanidad, que somos el que hemos cogido la herencia de ese Adán y esa Eva, somos intelectuales. Tenemos la capacidad de escoger, lo que resulta de escoger. Eso es lo que nos entrega la parte divina. Podéis escoger, libre albedrío, poder escoger, centro intelectual. Lo de bien, eso ya viene del alma humana. A través de las experiencias aprendemos a escoger, no, porque escoger ya no lo da la divinidad, pero bien es a través de las experiencias. Pues podemos escoger bien o podemos escoger no tan bien, o correctamente o incorrectamente, como lo queráis ver. Adán y Eva escogen como intelectuales, por centro intelectual. ¿Y qué escogen? Equivocadamente, bajo nuestro punto de vista. A lo mejor hay otros puntos de vista que dicen que escogieron bien, porque después de eso los expulsan del Edén y pasa todo el drama que sucedió, que no hace falta contarlo. Pero antes de ese momento, antes de que Dios no le diera ese principio, esa habilidad, o si Dios no le hubiera dado esa habilidad, la divinidad no le hubiera dado esa habilidad, no hubieran ido a coger el árbol del bien y del mal. Pero en el momento que el árbol del bien y del mal está en el Edén, crea la posibilidad de coger o no coger. Y además, Dios, porque me imaginamos que en el Edén no habría dos árboles, habrían millones de árboles. Para encontrar esos dos árboles, solamente que lo hubieras puesto un poco dificultoso, ahí no hubieran llegado. Pero se encontraban en el centro del Edén. El lugar más bonito, donde se encontraban esos árboles. Y eran los árboles más bonitos de todos. Desde ese momento, esa habilidad de escoger es otorgada por la divinidad, y esa la tenemos como herencia de esos primeros seres. Y luego lo que hemos de resolver es el bien, porque acordaros que el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida comparten raíces, y algunos dicen que es el mismo árbol. Y esa ciencia del bien y del mal es la capacidad de escoger. Y es, según el latín, según como lo veían los antiguos, nuestros antepasados, o nosotros mismos, si éramos esos antepasados, está relacionado con el intelecto, con el centro intelectual, el cerebro intelectual o la habilidad intelectual, como lo queráis ver. Si una persona puede escoger, es que tiene la capacidad de razonar. Y es cierto que hay otras habilidades, aparte de razonar. Por ejemplo, está la habilidad de reflexionar. La habilidad de reflexionar está unida o se relaciona completamente con meditar. Meditar y reflexionar es lo mismo.
Pero luego tenemos también la habilidad de razonar. Y la habilidad de razonar, esa habilidad que nos da esa capacidad y esa virtud de preocuparnos. O sea, de antes de ocuparse de una cosa, lo anterior. El sufijo ocuparse, antes de ocuparse. Y preocuparse, comprendido de esta manera, es necesario. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy razonando para ver lo que voy a hacer. Me estoy preocupando y después dejaré el y lo que haré será ocuparme de aquello que voy a realizar. Y esa facultad viene del intelecto. Luego hay otra facultad que es la reflexión, la meditación, que viene de otra parte. Pero hemos de comprender que tenemos muchos caminos nosotros para realizar una obra. Y la reflexión, la meditación, que es lo mismo, claro que es servible, pero el razonamiento también es servible. Porque el razonamiento es que nos lo entrega, ¿verdad? Se lo entrega a Dios, a Adán y Eva, y lo recibimos como herencia. Entonces, uno se preocupa. Luego la preocupación le hemos dado otra versión, pero preocuparse es hacer un razonamiento sobre lo que vas a hacer, si lo haces, no lo haces, miras los pros, miras los contras, etcétera, etcétera. Lo que dirían los cabalistas, cabalar. Estoy cabalando, ¿qué es lo que voy a hacer? Que puedes cabalar y después reflexionar y ver si las dos dan la misma consecuencia. Bien, eso ya sería inmejorable. Pero podemos hacer cosas que no hace falta la reflexión y que simplemente lo que hacemos es un razonamiento. El razonamiento no significa que a través del razonamiento vas a tener la razón, porque puedes errar en el camino. Y aquello que pensabas que te habías preocupado y habías razonado, lo llevas a la ejecución y te das cuenta que te has equivocado. Por lo tanto, no tienes la razón. Y entonces lo que tienes que hacer es, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer, en todo caso sería, ser sabio sería rectificar y darte cuenta, y eso se llama experiencia. No significa que la reflexión y meditación no te puedan dar también algún error. Pero sí que tanto uno como otro pueden errar. Si los utilizas a ambos, a lo mejor en uno ves una consecuencia y en otro ves otra. ¿Por qué? No hay nada que sea perfecto. Bueno, miento. Perfecto es el ser. Pero no hay nada más que sea perfecto. La esencia, el alma, nosotros somos divinos y casi, el alma, y casi perfectos. Y ese casi es un casi pequeño que si lo vemos en la grandeza y multiplicidad del universo, es un casi muy grande. Porque todo lo infinito es infinito. Entonces tenemos infinitas posibilidades de acertar como de equivocarnos. Si nos asiste el ser, ahí ya no hay equivocación. Es lo único momento que podemos estar seguros, más seguros que con un razonamiento y una reflexión si nos existe el ser. Pero como el ser en muchas ocasiones no nos asiste, porque quiere que aprendamos a través de la experiencia, pues uno raciocina, medita y se equivoca. Pero aprendes y te das cuenta que esa equivocación ha sido algo más que necesario. Pero me voy otra vez al mundo del razonamiento. Uno puede razonar, preocuparse antes de la ocupación y hacer aquella ocupación y equivocarse. Evidentemente. O no, tener la razón. Entonces, he razonado y tengo la razón. Y aprendes también. No solamente de las equivocaciones se aprende, más faltaría, también se aprende de lo que son los aciertos. Entonces, esa preocupación o ese razonamiento también nos dice que el intelecto tiene la capacidad
de lo futurible, de ver el futuro. O sea, como la intuición, como la inspiración, como la imaginación, tienen capacidades de ver algo futurible. Y a veces nos hemos equivocado con la imaginación, con la intuición y con la inspiración. Y nos quedamos asombrados. Lo tenía clarísimo. Pues con el razonamiento sucede lo mismo. Puedes razonar algo y hay una razón superior al ser humano, que es la razón lógica del ser. Ahí lo dejamos. Nosotros podemos hacer un razonamiento y ver el futuro. Voy a hacer esto y va a suceder aquello. Y aquello traerá lo otro. Y lo otro traerá lo otro. Y lo otro traerá lo otro. Porque tiene una lógica en nuestro razonamiento. Y podemos hacer una confrontación razonativa, que es, aquella persona hizo lo mismo y le fue bien. Yo razono y pienso que haciendo lo mismo me va a suceder lo mismo que la otra persona. Y haces una confrontación de pensamiento. Y si tienes razón, éxito. Y si no tienes razón, pues vuelve a pensarlo. O sea, que a través de la razón, del intelecto, uno puede ver el futuro. Y ahora me explico. Con las cartas del tarot egipcio, por ejemplo, los arcanos egipcios, uno los aprende ¿cómo? Intelectualmente. Tienes un razonamiento sobre eso. Y cuando sale la carta número 7 del tarot, luchas. Tú vienes a aquella carta y has hecho un estudio egipcio, hebraico, astrológico, quizás de también lenguaje de ángeles, o sea, enoquista, etcétera, y entonces tus ojos pasan por aquello y lo que le haces, lo lees. ¿Y leer qué es? Una lectura intelectual. Tú lo lees. Y razonas a una velocidad o a otra. Y aparte puede ser que intuyas. Entonces ya encontramos algo maravilloso. Es que hay conocimiento intelectual que te permite a la vez intuir. Acabas de unir dentro de ti dos principios, el razonativo y el reflexivo. El reflexivo con la intuición, etcétera, etcétera. Acabas de unir dos principios dentro de ti. ¿Que te puedes equivocar? Evidentemente, claro, porque el único que no se equivoca es el ser. Y eso tendríamos que verlo. Pero bueno, pero el que en un momento determinado hayas unido dos principios dentro de ti, significa que estás almacenando una doble información. Y podría ser que tu razonamiento al ver aquella carta fuera lo que has estudiado. Pero la capacidad de escoger, viene la capacidad intuitiva y te dice algo diferente de lo que tú has estudiado. Y uno dice, me baso en la intuición. Oye, fantástico, bien hecho, básate en la intuición. Los que aquellos que habéis trabajado, os dais cuenta que a veces la intuición también falla. Y dice uno, me tenía que haber basado en el razonamiento. Y puede ser que te bases en ese razonamiento y la intuición se equivoque. Únicamente una iluminación del ser es la que estás más que seguro. Y esta doble parte humana y divina, esas facultades, con esas habilidades intelectual, con las facultades intuitivas, hacen que nuestra vida sea algo sorpresivo y maravilloso. Nos convertimos en un ser que dentro de ti tienes dos valores, que a veces van unidos y a veces van desunidos. Ya has de escuchar a uno y al otro. Y el que decide
eres tú. Entonces, perdona, ¿me quieres decir que no soy el intelecto? No, es una habilidad que tienes. ¿Me quieres decir que no soy la intuición, etcétera? No, es una facultad que tienes. ¿Y quién es la esencia? ¿Y qué es la esencia? La que decide. A o B, o A y B. O haces algo que es de sabios, abstenerte cuando ves que las cosas no las tienes claras y ser honesto y decirle a la otra persona, no lo veo claro y por temor a equivocarme y decirte algo, pues ya lo haremos. O ser honesto contigo mismo y no tengo claro lo que voy a hacer hoy. Mañana vuelvo a coger el tema y lo vuelvo a razonar y a reflexionar. Y a ver qué sucede con ello. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.